Ahí está, empezamos. Empezamos nuevamente. No sé qué pasó con el internet que se cortó hace un momento, pero vamos a comenzar aquí. Y vamos a invitar, ¿verdad?, a algunos hermanos. Y estamos en esta noche con la enseñanza del libro de Hebreos. Y vamos a leer Hebreos 6, que es donde lo dejamos ayer. Y esperamos que, pues, así como fue el día de ayer, también hoy sea de edificación, ¿verdad?, de bendición para nuestras vidas. Vamos a empezar allí. Ok, listo. Estamos compartiendo el video allí, pero ya lo tenemos compartido. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer la aclaración nuevamente, hermanos. Yo no soy ningún pastor, yo solamente soy un hermano que está estudiando la palabra de Dios y que se nos ha dado esta encomienda, ¿verdad? No de parte de nadie, sino de parte de Dios, ¿verdad? Para traer el mensaje. Dios bendiga a nuestro hermano ahí que se conecta. Gloria sea al Señor. Y vamos a continuar con el Hebreos 6. Ya vamos a llegar a Hebreos 7, donde va a haber mucho suspenso, ¿verdad? Mucho controversia también, pero está bien, vamos a llegar ahí, vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, lo que eso significa. Pero hoy, como estamos haciendo el libro completo, estamos en Hebreos 6 y tenemos que forzosamente explicar, ¿verdad?, lo que es Hebreos 6, porque es parte de la enseñanza del libro. Entonces, antes de comenzar, ya la aclaración ya la di, así que pues vamos a comenzar esta enseñanza y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites una vez más estar aquí, Señor, delante de mis hermanos, Señor, para traer esta enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea edificación para nuestra vida, que nos ayude, Señor, que nos ayude a crecer, Padre, a conocer tu palabra, Señor, y a entender en lo que ella se nos habla. Glorifícate en esta noche, Señor, y a tu nombre sea toda gloria, toda honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a ver, está ahí. Tenemos buena audiencia esta noche, porque está ahí, ¿verdad? Chapin, ¿verdad? Que nos está mirando por ahí. Chapin, ya dejó de llover, ya se puede salir a trabajar. El día de hoy, estaba un poquito lluviosito, pero ya se quitó el agua. Bueno, vamos entonces a continuar. Hebreos 6, voy a leerlo aquí. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Sigue diciendo, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 4 cosas que nos habla acá el escritor de Hebreos que necesitamos nosotros saber, así como los hebreos necesitaban también saber. Solamente que aquí hay una pequeña diferencia. La diferencia es que como cristianos, hermano, nosotros deberíamos de saber ciertas cosas ya, que ya deben ser un hecho para nosotros. Y no estoy hablando tal vez con los hermanos que ya saben, pero tal vez con los que no saben. ¿A qué se refiere la escritura cuando está diciendo eso? Así como en la vida hay niveles, hermano, de escuela, hay gente, ¿verdad?, que cruzó, ¿verdad?, la secundaria o el middle school, luego high school, luego, ¿verdad?, la preparatoria, luego tal vez una carrera diplomática, no sé, algo en que se especializó la persona. Hay personas, ¿verdad?, que no fuimos tan agraciados, no tuvimos ese privilegio de estudiar y nos quedamos en cierto nivel de la escuela. Por ejemplo, el caso mío, me quedé en lo básico, que pues ya ustedes tendrán una idea de lo que es lo básico, pero para los que no, pues me quedé en el 6º grado de primaria. Pero hay gente que logró, y verdad, hacer incluso una carrera universitaria y tienen un diploma, ¿verdad? Tienen un grado de estudios muy avanzado. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Acá, yo sigo diciendo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque como explicamos al inicio de la enseñanza del primer video que hicimos, dimos las razones por la cual pensamos que fue el apóstol Pablo quien escribió la carta de Hebreos. Bueno, el escritor acá está diciendo, nos está explicando, hermanos, que hay unas cosas muy básicas. Es como el jardín de niños, como el kindergarten, ¿verdad? Como el comienzo. Que tenemos que ya que saber, tenemos que conocer ya, a saberlo de memoria o saberlo, perdón,
o saberlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos han enseñado. Bueno, si es que nos los han enseñado bien, y si no, pues para eso estamos aquí, para aprender. Este pasaje del capítulo 6, acuérdense que la carta, ¿verdad? Fue escrita en es una sola línea, por así decirlo. No tiene capítulos, no tiene versículos, no. Es después, cuando la Biblia se traduce, ¿verdad? Que se denominan los capítulos, los versículos. Pero la carta, ¿verdad? Es una carta que se lee corrida, así como cuando usted y yo leeríamos alguna carta en el pasado. O cuando leemos un correo electrónico, por ejemplo. Lo leemos corrido, ¿verdad? Bueno, el antetexto, ¿verdad? O el pretexto de lo que el capítulo 6 dice, hablábamos ayer, habla de verso 13 del capítulo 5, todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Por eso aquí le traje, ¿verdad? La comparación de la escuela. Cuando algunos vamos a la escuela, algunos somos más avanzados que otros. Algunos son más avanzados que otros, por dado este caso, para que me entiendan. Entonces, cuando dice dejando ya los rudimentos, esa palabra de rudimentos, le voy a decir lo que esa palabra significa. Rudimentos significa, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que está 27 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra en griego es arches o arches, A-R-C-H-E-S, arcs o arches, ¿verdad? Esa palabra lo que significa es principio, o al principio, o en el principio, o en principio. Eso es lo que significa la palabra arches. Esa palabra es rudimentos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, o el escritor dice, por tanto, dejando ya los comienzos de la doctrina de Cristo. Porque todo tiene un comienzo, ¿verdad? Cualquier cosa, por lógica, cualquier planta que crece, cualquier trabajo, ¿verdad? Cualquier casa, cualquier familia, llámese que sea algo secular, ¿verdad? O algo espiritual, todo tiene un comienzo, perdón. Y el apóstol lo que está diciendo es que hay cosas que debemos dar ya por sentadas, que ya debemos saber, que ya debemos conocer, eso es lo que está diciendo. O sea que hay cosas que ya no hay que volver a repetirlas, a repasarlas, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque él está escribiendo esta carta y está diciendo que ya debiera ser ya maestros en el verso 12 del capítulo 5. Deberían ser ya maestros, porque después de tanto tiempo, dice, ya no deberías tener necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, cuál es el principio, ¿verdad? De la palabra de Dios. O sea que el apóstol está diciendo acá, hay que dejar eso ya atrás, porque eso ya sucedió en el comienzo, cuando tú empezaste a caminar, cuando empezaste cuando conociste al Señor. Hay cosas que tú deberías de saber ya como cristiano. Y a continuación nos va a decir lo que son esas cosas. Por ejemplo, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Bueno, la palabra doctrina es enseñanza. Enseñanza lo quiere decir doctrina, y eso lo vemos en el libro de Job, lo vemos en el evangelio también de San Mateo, ¿verdad? Cuando los fariseos se admiraban de su doctrina porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos, ¿verdad? Entonces la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, de la enseñanza, de la manera que enseñaba, porque enseñaba con fundamentos. Eso quiere decir doctrina. Bueno, leyéndolo entonces de esta manera, por tanto, dejando ya el principio de la doctrina de Cristo, es algo que el apóstol está diciendo, de esto debería estar ya por sentado, ya lo deberían de saber. Entonces vuelve a decir, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque el que se ha arrepentido no puede vivir en el pecado, como dice el apóstol Pablo. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, no podemos vivir en él. Entonces, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque el evangelio, hermano, Jesucristo dijo, ¿ves? Dijo, arrepentíos y convertíos.
Él dijo, aquí se acerca el reino de Dios. El reino de Dios está con ustedes. Entonces, y anteriormente, Dios bendiga a nuestra hermana Janet ahí que se conecta. Anteriormente a Jesús vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que dijo, ¿verdad? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es un estado del hombre, ¿verdad? De que cuando viene al Señor Jesús y se convierte, muere al pecado y empieza a vivir en Jesucristo. Entonces, cuando está muerto, ya no puede volver nuevamente al pecado. Entonces, cuando dice no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, está diciendo que hay cosas, hermanos, amados hermanos, que nosotros no deberíamos de volver a traerlas a nuestra vida presente. Las cosas que pasamos en el pasado, Dios nos ha perdonado los pecados y realmente ya son obras muertas, ya no tienen ninguna validez. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero es importante saber, entender cómo viven los cristianos o cómo vivimos los cristianos en este tiempo. Porque es importante conocer que el viejo hombre no puede vivir en nosotros nuevamente. Ya está muerto. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificados. Quiere decir que el viejo hombre ya está crucificado. Bueno, si el viejo hombre está crucificado, entonces eso da paso, hermanos, al nuevo hombre. ¿Y el nuevo hombre qué es? Sino la imagen de Dios. ¿Qué es el nuevo hombre? No es otra cosa sino el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? Primeramente, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro alma. ¿Y cómo amamos a Dios? Aquí es donde se pone, ¿verdad?, un poco controversial la enseñanza, porque hay mucha gente que tiene diferentes maneras de amar a Dios. Ellos piensan que amar a Dios es, por ejemplo, por dar un ejemplo, amar a Dios no es ir todos los días a la iglesia. Eso no es amar a Dios. Eso es amar tu compromiso que tienes con la iglesia o amar al pastor en cierta forma porque quieres que te vea o quieres tener un lugar o quieres ganarte, no sé, algo. Pero no necesariamente eso es amar a Dios. Puede ser que sea una manera, que tú demuestres que amas a Dios, pero más importante, él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Es más, dijo él, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, ¿qué es entonces el evangelio? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es amar a Dios? Primeramente hay que empezar por allí. Fíjese que muchas veces ni siquiera tenemos que salir de casa para demostrar que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros deberes, nuestras responsabilidades, hermanos. Amén. Acá está el verso que el hermano ha puesto allí, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Muy bien, es correcto. Nos acercamos a Dios porque tenemos fe. Y la fe es un compromiso, la fe es una acción, la fe es un estilo de vida. Es una manera de cómo nos conducimos. Entonces, como dice el apóstol Pablo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. El apóstol nos invita a que vayamos a una perfección. ¿Cómo hacemos la perfección nosotros? ¿Cómo?
Primeramente, él dice, hay cosas que ustedes ya deberían de saber. Punto número 1, él dice, de la doctrina de bautismos. Hay tanta gente que no sabe cuál es la doctrina de bautismos. Y incluso hay gente que se atreve a cuestionar y a decir, bueno, ¿será que me bautizo o no me bautizo? Cuando esa pregunta es fácil de contestar. Mismo Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, no tienes que buscar más, no tienes que buscar si hay otra explicación, no tienes que buscar si hay otra manera de entenderla, porque el que no entiende esa palabra de bautices en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pues no, entonces no tiene fe, más bien como dice el mensaje, el Hebreos 11:6, porque no se está acercando con fe a Dios, porque no cree que le hay. Entonces, ¿cuál es la razón, cuál es la manera o cuál es la necesidad de acercarse a Dios si no cree que le hay primeramente? Y si cree que le hay, debe de cumplir los mandamientos. ¿Cuál fue el mandamiento que dijo Jesús? Que se bautice cada uno en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay más, para propósitos de enseñanza, hay más que eso. Por ejemplo, la enseñanza de bautismos, los hebreos deberían de saber cuáles eran, porque los hebreos son gente que han caminado, ¿verdad? No ellos, sino sus padres en el desierto, y conocen, como dice Primera de Corintios, ¿verdad? Como dice Primera de Corintios 10:2, que todos en Moisés fueron bautizados. Pero usted dirá, pero ¿cómo Moisés, si Moisés no andaba bautizando a la gente? Bueno, déjeme, le voy a leer. Primera de Corintios 10:2, primeramente. Yo sé que hay mucha gente que no sabe esto y por eso es importante explicarlo. Primera de Corintios 10:2 dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Bueno, todos estuvieron bajo la nube y la nube es agua. O sea, el bautismo es estar debajo del agua y resucitar, ¿verdad? Somos sepultados juntamente con el bautismo, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que, ¿fueron bautizados ellos? Sí, el apóstol Pablo lo está explicando aquí, 1 Corintios 10:2. Está explicando que fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando se abrió el Mar Rojo, caminaron por tierra seca y literalmente estaban debajo porque pasaron el mar. ¿Usted sabe cuánto mide el mar de profundidad? Hay unos estudios, ¿verdad? En Discovery que han tratado de buscar el fondo del mar, del océano. Y muchas veces los seres humanos ya no llegan, solamente los robots, las máquinas. Pero es demasiado profundo, una cantidad inmensa de agua que hay. Bueno, el apóstol Pablo dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos habían sido bautizados. Eso es una clase de bautismo, porque como es la doctrina de bautismos, hay que enseñarla. Bueno, ¿cuál es el otro bautismo? El otro bautismo, había un bautisterio o los mikvaot que se llaman, que ellos ponían afuera de las sinagogas, porque ellos, donde se limpiaba el sacerdote, donde se limpiaba la gente cuando entraba. Los judíos, hermano, eran gente muy cuidadosa, muy limpia. ¿Se acuerdan que en una ocasión los discípulos de Jesús estaban comiendo espigas, ¿verdad? Sin lavarse las manos. Y ellos dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de los ancianos, la tradición de los ancianos, comiendo sin lavarse las manos? Entonces dice que muchas veces ellos, ¿verdad? Muchas veces ellos, cuando se manchaban las manos, ellos iban y se lavaban. Incluso dice que muchas veces, si no se lavaban las manos, dice, no comen. ¿Verdad? Eso está en Mateo 15, su capítulo 1. En Mateo 15. Muchas veces ellos, dice, y hay muchas otras cosas que ellos guardaron, como es lavamiento de los vasos y lavamiento de las camas, hasta las camas. Entonces, ellos tenían los bautisterios. Hoy en día, ¿verdad? En las ruinas que hay, se pueden ver, de acuerdo a los libros, ¿verdad? De enseñanza, que los mikvaot son existentes hasta el día de hoy. Entonces, eso era para limpiarse, también era sumergirse bajo el agua, ¿verdad? Y limpiarse completamente,
Puede ser que sea una clase de bautismo también no ordenado por Dios. Bueno, sí ordenado en que tenían que lavarse muchas veces. Por ejemplo, cuando alguien tenía contacto con un muerto, por ejemplo. Cuando alguien estaba inmundo, venía y se lavaba, ¿verdad? Limpiaba sus vestidos, se lavaba hasta la media, se lavará, dice, y será inmundo hasta la noche. Entonces, había una clase de, por así decirlo, bautisterio, los mikvaot, que ellos utilizaban. También eso sería una clase, una manera de bautizar. Entonces, hay una tercera parte, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista viene y empieza a bautizar, él dice claramente, yo bautizo para arrepentimiento. Porque detrás de mí viene uno que era antes que yo, dice, el cual él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, hay gente que se confunde, ¿verdad? Y piensa que el bautismo de fuego es el lago de fuego. Y no es eso. Porque en todas las ocasiones el bautismo tiene una connotación positiva. Es como un paso que tienes que hacer para pasar al otro lado. Por ejemplo, los israelitas pasaron el Mar Rojo para cruzar, ¿verdad?, al otro lado. Fueron bautizados. Cruzaron el mar, pasaron al otro lado. Los judíos, cuando se limpiaban en los mikvaot, ¿verdad?, en los bautisterios, se limpiaban para entrar al templo. O sea, la intención del bautismo es meramente para pasar al otro lado, como nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces no puede ser el bautismo de fuego que dice Juan el Bautista, el agua de fuego, porque los cristianos no van a ir ahí, no vamos a ir ahí. Entonces no se trata de eso. Sería una incongruencia con toda la escritura pensar que el bautismo de fuego es para los creyentes. No, porque eso es una contrariedad a lo que la escritura dice. No se puede pensar de esa manera. Entonces, cuando él dice, él los bautizará con Espíritu Santo, Jesucristo les da, después de que él resucita, les sopla en ellos y dice, reciban el Espíritu Santo, y ya lo tienen. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es, ¿verdad?, como cuando dicen estos dos discípulos en camino de Maús, cuando Jesús le habla la escritura y dice, no ardía en nuestro corazón cuando él nos hablaba cuando nos abría la escritura, porque la palabra de Dios lo que hace es que limpia, es que purifica. Y cuando él está hablando la escritura, cuando ellos van en el camino de Maús, ellos están sintiendo que algo les quema por dentro. Y también, ¿verdad?, es importante recalcar que la palabra de Dios, como dice Hebreos, es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, todo tiene una connotación positiva. Entonces, cuando dice, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, también en el día del Pentecostés, ¿verdad? Y no estamos diciendo que eso es el bautismo de fuego, pero hay una semejanza, ¿verdad? Con los Hechos 2, se le aparecen como lenguas de fuego y entonces cada uno recibe el Espíritu Santo. Hasta este momento no podemos decir que lo que decía Juan el Bautista era literal, que él iba a venir con un fuego y los iba a bautizar. Pero las lenguas de fuego que se les aparece por encima y era la llegada del Espíritu Santo, puede ser que de eso hablaba Juan el Bautista también. Puede ser que ese es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Además, después de eso, los apóstoles empezaban a imponer las manos y a quienes ellos le imponían las manos recibían el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco de eso porque está en la imposición de manos también. Entonces, ¿qué se puede decir en cuanto a la doctrina de bautismos? En que Mateo 28:19 dice que bautizándolos en el nombre del Padre y con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Hechos 19 encuentra a unos discípulos, ¿verdad?, que habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. Y él les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les pregunta, ¿en qué bautizo pues fuiste bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo dice, Juan nos bautizó con bautismo de arrepentimiento. Entonces ellos son bautizados en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque es importante tener ese bautismo. Porque es el bautismo, ¿verdad?, el mandamiento que Jesús dejó. Eso es lo que Jesús dejó y es lo que debemos de cumplir. De ahí en más, si usted se quiere bautizar en otro nombre, pues estaría haciendo una contrariedad a lo que la Biblia enseña. Y no es algo que yo le recomiendo hacer, si no lo ha hecho. Y si usted ya se bautizó, no se puede andar bautizando cada rato tampoco.
Porque si lo bautizaron a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted recibió el bautismo, no tiene por qué bautizarse nuevamente, porque ya se bautizó. Eso es algo esencial que deberíamos los cristianos de saber. Por eso el apóstol dice, dejando ya los rudimentos, o sea, los comienzos, vamos adelante a la perfección. La doctrina del bautismo es algo que los cristianos deberíamos de conocer a la perfección, de hecho, para que no se nos engañe, ¿verdad? Con otro tipo de enseñanzas. No echando otra vez fundamento de obras, dice, de la doctrina de bautismos, punto número 2, de la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? Es algo que también los cristianos debemos de saber de memoria, porque es importante, porque hoy en día se ha levantado tanto evangelista y tanto evangelasto, decimos, ¿verdad? Tanta gente que viene, trae unas ideas raras y de repente empieza a imponer manos y dicen recibe el Espíritu. Qué incongruencia con lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor, ¿verdad?, enseña que nosotros somos sellados, Efesios 2, ¿verdad?, con la promesa que las arras del Espíritu Santo cuando creímos. Cuando creímos, el Espíritu viene, ¿verdad?, y desciende sobre nosotros. Claro que hay manifestaciones del Espíritu Santo y no todos vamos a tener el mismo tipo de manifestaciones. Pero eso no quiere decir, hermano, que usted no tenga el Espíritu Santo. Si hay alguien que viene de fuera y le dice que usted no tiene el Espíritu Santo, el tal es mentiroso si usted es un cristiano. Si es un cristiano, no debería dejar que cualquiera persona venga y le ponga las manos, porque para empezar, ¿para qué le va a poner las manos? ¿De dónde sacaron la doctrina de venir a poner manos? No está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero yo les voy a explicar cómo está enseñado en la Biblia la imposición de las manos. No, eso de que un evangelista viene que dice que trae fuego y te pone las manos y dice que recibas y que te caes. Eso es meramente una locura, un show realmente es lo que es. Y muchas veces la gente se cae por educación o por no sentir vergüenza o por no sentir pena. Pero pregúntese una cosa. Si usted, para empezar, si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? 1 Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, si usted ya tiene el Espíritu Santo y usted va a uno de estos cultos de avivamiento, ¿no? Como se dice, así entre paréntesis, y que viene un fuego y un señor no sé de dónde que trae un fuego, ¿qué espíritu le va a dar si usted ya tiene el Espíritu Santo? Cuando la gente dice recibe y te pone la mano, ¿recibe qué si ya tienes el Espíritu Santo? A menos que no seas un cristiano. Y si no eres un cristiano, el evangelista, perdón, ni siquiera debería de estar orando por ti si tú no eres un cristiano. ¿Verdad? ¡Qué contrariedad! La Biblia no se equivoca, hermano. La Biblia no se contradice. Los que se contradicen son la gente que no la estudia. Y por no estudiarla, hermano, y no me estoy burlando de nadie, por no estudiarla llegamos a estas conclusiones como que ahí viene un avivamiento, como que viene un fuego celestial y como que recibe el fuego. ¿De dónde sacaron esas ideas los hermanos? No de la Biblia, no de la Biblia. Porque la Biblia sí habla de la imposición de manos, pero te voy a enseñar en qué aspecto, cuál es la forma correcta y cuál es la razón detrás de imponer las manos. Mira, hermano, la imposición de las manos no es algo que en la Biblia esté enseñado así como lo hacen hoy en día. Eso es un error y grande. Dios bendiga al hermano Abdel que se conecta. Es un error grande, grandísimo. Porque la Biblia sí enseña la imposición de las manos, pero con una función de desempeñar un cargo. Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? En 2 Timoteo, a Timoteo le dice, no imponga las manos a nadie con ligereza. 2 Timoteo 5:22. Porque al imponer las manos, hermano, tiene una connotación positiva. Tiene una encomienda es la palabra. La imposición de las manos tiene una encomienda. No se le impone las manos a cualquier persona. Jesús cuando imponía las manos sanaba a las personas. Sí, sanaba a las personas. Pregúntate, ¿tú puedes imponer las manos y que sane la persona? Pues inténtalo a ver si recibe la sanidad. Y si recibe la sanidad no es meramente porque pusiste las manos, sino porque es un don, un regalo que viene de Dios y Dios se lo da a quien Él quiera, ¿verdad? Entonces, eso de imponer las manos y que la gente se caiga y haga todo un show y un escándalo, eso es meramente eso, un show, un espectáculo. Eso no denota que la persona es salva ni siquiera, porque incluso las únicas personas que se cayeron en la Biblia, que la Biblia dice que se cayeron y no fueron
Cuando la gente se cae un día, se cae hacia atrás, no se cae hacia adelante. Hay gente, por ejemplo, el apóstol Juan dice que cuando vio a Jesús resucitado, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. O sea, cae hacia adelante, no cae hacia atrás. ¿Sabe quiénes cayeron hacia atrás? Los que iban a aprender a Jesús. Cuando él dijo, ¿a quién buscáis? Y dijeron a Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice, yo soy, ego en mí. Entonces ellos cayeron hacia atrás. Y cuando el evangelista viene y le pone la mano y se cae hacia atrás, eso no es bueno. Eso no quiere decir que es eso no es una manifestación del Espíritu Santo, para ser claros realmente. No, la manifestación del Espíritu Santo no es esa. La imposición de las manos que la Biblia habla no se refiere a eso. Te voy a enseñar lo que la Biblia habla en cuanto a la imposición de las manos. ¿A quién se debe imponer las manos? A ver, Hechos 8:17 para comenzar. Hechos 8:17 dice lo siguiente, para que vean lo que la Biblia dice, no lo que digo yo, porque lo que digo yo no importa. 8:17 dice, acá está, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ese es el otro problema, hermano, que hay. El bautismo, ¿verdad? Debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un mandamiento que Jesús dejó. Y hay gente que dice, bueno, pero entonces, ¿por qué Pedro bautiza solamente en el nombre de Jesús? Bueno, hermano, para empezar, no deberíamos ser tan ligeros a juzgar que meramente eso es lo que dijo o hizo Pedro, al menos que usted ya tenga el manuscrito o el idioma original, ¿verdad? Y entienda que realmente eso es lo que dijo Pedro. Y si ese fue el caso, hay un problema. Porque entonces Pedro únicamente dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y si solamente se bautizó en el nombre de Jesús, no quiere decir que Pedro estaba ignorando tampoco el mandamiento de Jesús cuando dijo, bautícese en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que Pedro sabía, ¿verdad? Al igual que Jesús, que el Padre en mí y yo en el Padre. O sea, si bautizo en el nombre solamente de uno, entonces no estoy quebrantando ninguna ley. Bueno, aparentemente no, ¿verdad? Porque bautiza en el nombre de Jesús. Jesús le da la gloria al Padre, el Padre glorifica a Jesús. Entonces no creo que haya una contrariedad ahí, pero hay un pequeñito problema, porque por ejemplo aquí dice que ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es Pedro y Juan que habían descendido allá, ¿verdad? En Samaria, y vienen y cuando oran para que reciban el Espíritu Santo, dice que no había descendido sobre ellos todavía. Entonces el verso 17 dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, porque ellos no lo tenían todavía. Ahora usted se pregunta, ¿usted y yo tenemos el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el Consolador, el Paracleto, ¿verdad? El que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es Jesús. Entonces, ¿por qué va un evangelista a imponerme las manos, ¿verdad? A decir que reciba yo algo que yo ya tengo. Porque si ya lo tengo, no debe de orar por mí para que yo reciba. Y si no lo tengo, no soy cristiano, no he sido sellado. Y si no he sido sellado, el evangelista ni siquiera debería de orar por mí, porque yo debería ser un inconverso o un impío. Y ningún cristiano debe orar por un inconverso o por un impío, porque eso no es lo que la Biblia nos manda. No, la Biblia ni siquiera nos manda, hermano, que oremos por nuestra familia que no está convertida. Claro que no. El apóstol Pablo dice, oraos unos por otros, pero está hablando en la iglesia, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo de Cristo. Mucho menos va a decir la Biblia que oremos por alguien que es inconverso, que es impío, que no conoce al Señor. Menos va a decir eso. Entonces, por donde quiera que usted lo vea, es una contrariedad. Es algo que no hace sentido para la gente que conoce la Biblia. Por eso el apóstol dice que estos son rudimentos básicos que ya deberíamos de conocer, aunque creo que muchos no lo conocen. Y qué bueno, ¿verdad? Porque estamos aquí enseñando eso porque es lo que la Biblia dice. Imposición de las manos, como lo hacen hoy en día, equivocado. Equivocado, la Biblia no dice que tú debes de poner la mano sobre alguien y esperar que reciba algo, porque no es lo que la Biblia enseña. Segundo, Hechos 6:6. El primer ejemplo que les di es de que los apóstoles oraban para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ellos. El segundo ejemplo, Hechos 6:6, y esto es en cuanto a la encomienda que se le da a los diáconos. Hechos 6:6 dice,
Agradó la propuesta a toda la multitud, Hechos 6:5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ve que ellos ya tenían el Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Imponer las manos quiere decir, te damos la diestra, te damos la libertad, te encomendamos. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decir cuando se le imponen las manos a alguien. Por eso dice, ¿verdad? El apóstol Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. No. 1 Timoteo 5:22. Y vamos a ver también qué dice 1 Timoteo 3:10. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:10, porque también es importante saber eso. ¿Por qué? Porque no toda la gente puede servir, hermano. No, la Biblia dice que no toda la gente puede servir. Dice 1 Timoteo 3:10, dice aquí. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, que es algo de lo que mucha gente carece hoy en día, honestidad. Pero los diáconos tienen que ser honestos. ¿Qué más? Sin doblez, no dado a mucho vino. Mejor sería que no fuera dado a nada de vino, pero la palabra dice que no dado a mucho vino. Yajim, ¿verdad? La palabra que dice vino que embriaga. Si no, no dijera que no fuera dado mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Eso debe ser los requisitos diáconos. Bueno, no estamos hablando de los requisitos diáconos. Estamos hablando de lo que imponer la mano significa. Entonces dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, tiene una secuencia con lo que sigue diciendo el apóstol Pablo más adelante. No impongas las manos a nadie con ligereza. ¿Qué significa imponer las manos? Significa, hermano, enviar a alguien, comisionar a alguien, darle la introducción a alguien para que continúe. Tenemos, hermano, que saber lo que significa imponer las manos, porque el apóstol Pablo dice claramente, ¿verdad?, que tienen, hermano, que saber esto ya. Y vuelvo a decir que el apóstol Pablo, tienen que saber esto ya los cristianos. ¿Qué cosa es los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? Es algo que se tiene que saber ya. Vuelvo nuevamente. De la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. Hay cristianos que no saben, hermano, este tipo de estas enseñanzas básicas. Por ejemplo, la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? 17. Bueno, anteriormente, cuando él empieza a decir, tampoco quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es algo básico que deberíamos de saber, porque ¿qué es la razón de esta vida, hermano? Venimos aquí 70, 80 años y llegamos ahí, si Dios nos bendice, nos ayuda, y después morimos. ¿Y después de eso qué? Es necesario, por como está establecido, ¿verdad?, que los hombres muéramos una sola vez, Hebreos 9:27, y después el juicio. Vamos a hablar un poquito acerca de eso también. ¿Qué pasa, hermano, con la gente que dice que hoy se muere y va al infierno o recibe una revelación? Esa persona no se muere, hermano. No. La única manera de morirte es ya que tú exhales el espíritu. Como dice, ¿verdad? Cuando Raquel, que se le salió el espíritu. Exhalar el espíritu, que salga de ti, neumata, ¿verdad? El espíritu. Sale de ti y luego ya no tienes vida. Y eso solamente pasa una vez. El apóstol acá está diciendo, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esa gente que dice que tiene una visión, que tiene un, no sé, ellos llaman una experiencia sobrenatural? Y la palabra sobrenatural no es que esté mal tampoco, porque claro, no es algo normal. Pero si usted se da cuenta, lo sobrenatural se le
tiene una connotación un tanto negativa porque casi siempre cuando se habla de sobrenatural se habla de algo que tenga que ver con tinieblas, con espíritus, con cosas así. Pero bueno, la gente dice, tuve una experiencia sobrenatural. ¿Y qué pasó? Pues me morí, fui al infierno y miré allá en el infierno y miré y aquí estaba esta persona, así esto. ¿Qué están tratando de decir? Que hay otro mensaje para respaldar la Biblia, porque la Biblia no es suficiente. Ignoramos lo que el padre Abraham le dice, ¿verdad?, al rico. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos. Y dice, no, padre Abraham, pero si alguien se levantara entre los muertos, a él oirán. Y el padre Abraham le dice, si no escuchan a los vivos, tampoco se persuadirán aunque alguien se levantare de los muertos. O sea que no sirve de nada cuando la gente tiene entenebrecido el corazón, cuando la gente está viviendo una vida de pecado y no se cansa de pecar. No importa que vengan 10 o 15 personas que fueron al infierno y regresaron. Eso no va a hacer ningún cambio. Miren a Lázaro. Lázaro volvió de la muerte, regresó, Jesús lo trajo. San Juan 11, ¿verdad? 30. ¿Y qué pasó? También ahí lo querían matar porque había resucitado a los muertos. Entonces, ¿qué connotación o qué enseñanza tiene que alguien dice que se muera, vaya al infierno y regrese? Ninguna. Ninguna. Bueno, por lo menos para alguien que estudia la Biblia, sabe, ¿verdad? Conoce que eso no tiene ningún... O sea, no es nada nuevo. Que alguien diga, ¿verdad?, que fue al infierno y miró, pues no tiene nada de nuevo. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el rico estaba en el Hades, o en la muerte, o en la tumba, o en el Seol. En el Seol, quien te alabará, dice el salmista, ¿verdad? En el Hades, a sus ojos, o sea, estaba en tormento. Eso es lo que ya sabemos. Entonces, ¿para qué se gasta tiempo? Incluso muchos de los cristianos mirando ese tipo de cosas, escuchando ese tipo de cosas que no tienen ningún provecho. Eso no trae provecho para nuestra vida. Acá dice el hermano Carlos, Pablo fue al tercer cielo y se le dio el evangelio de la gracia. Amén, porque era muy necesario, hermano. Qué bueno que hace el comentario. Qué bueno, porque incluso Pablo lo aclara cuando lo está diciendo. Él dice, conozco a un hombre, dice el apóstol Pablo, que sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, o sea, ni siquiera él sabía cómo había sido arrebatado al tercer cielo. Y él está hablando, vea que ni siquiera él es vanidoso, ni siquiera se es vanaglorioso. Y él dice, conozco a un hombre. Bien podía decir, yo fui al cielo, arrebatado al tercer cielo. No, pero él no dice eso. Pero la gente que hoy en día dice que muere y va al cielo o va al infierno, ellos sí dicen, yo fui, lo miré y estaba aquí. Incluso se atreven a decir una sarta de cosas, una clase de muchas cosas que no tienen ningún beneficio. Por ejemplo, hay gente que dice que va al infierno y mira a los demonios atormentando a las almas y lo están ahí pushando, ¿no?, en el fuego. Y esa gente mira demasiada película de Hollywood. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, la verdad no sé qué quiere decir Hollywood, no sé qué quiere decir, pero perdón si no es una palabra que se debe utilizar, pero no sé qué quiere decir. Esa gente mira muchas cosas de ficción. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Bueno, el apóstol Pablo fue al tercer cielo, fue arrebatado, y él mismo no sabe en qué situación, si dentro o fuera del cuerpo, pero él tenía un mensaje que traer. Se le dio el evangelio de la gracia, como dice el hermano. Claro, y gracias a Dios porque el apóstol Pablo fue arrebatado, porque de otra manera él no hubiera podido escribir todo lo que nos escribió en sus cartas, ¿verdad? No tuviéramos ese privilegio de conocer, de saber tanto de Dios, si no hubiera sido por el apóstol Pablo. Él dice, se le han dado miren lo que dice el apóstol Pablo. Se le dio a conocer cosas inefables que no se les permitido dar a conocer al hombre. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es de que lo que pasa allá es algo que no es permitido darle a entender al hombre. Y como esta gente hoy en día, ¿verdad?, dice que fue allá y que murió y que no que sé qué. Nada que ver con lo que la Biblia dice, hermano. No, 2 Corintios 12:4 dice acá. Bueno, empieza con el 1. El apóstol Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Primeramente, él está aclarando que no lo va a decir para que se le dé gloria a él. Hoy en día la gente dice que va al infierno y va a ir a cosas para que se haga famoso, para que
La gente mira los videos y ahí están los cristianos muchas veces mirando también ese tipo de cosas. Deja de ver ese tipo de cosas. Miren, ya hasta nos van a quitar la luz por no pagar la luz. Lo bueno es que tenemos acá, perdón, tenemos respaldo. Nos vamos a quedar sin luz como 4 segundos. Empiece a contar si quiere. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasa? 11, 12. Disculpen, hermanos, es que... ya sé. Ya ven lo malo que es no tener luz. Lo malo que es no tener luz. Ya llegó la luz. Lo voy a decir. Lo que pasa, hermano, es de que tenía la luz de acá, pero son 6 lámparas. Cada vez que me siento acá, son 6 bombillas que se encienden. Y ¿para qué vamos a gastar luz si podemos hacerlo de otra manera? Perdón por lo que pasó. Bueno, el apóstol Pablo dice acá: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea que pudo haber sido una visión o pudo haber sido una revelación. La revelación es, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, cuando Juan estoy preso, ¿verdad? En el Señor y copartícipe de nuestros hermanos en la tribulación, Apocalipsis 1, estaba en el día del Señor y esta es la revelación que Dios el Padre da a través de Jesucristo. Esa es la revelación. O sea, al apóstol Pablo le pudieron haber enseñado esto tal y como el apóstol Juan lo vio, no se sabe. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si me glorío, dice él, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, porque conozco, porque digo la verdad, dice él, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. O sea, este es Pablo el real, el de verdad, no el de mentiritas, no como las historias que nos cuentan hoy en día. Bueno, los hombres, estamos, ¿verdad? Hebreos 9:27, estaba establecido que los hombres moramos una vez y después el juicio. Vamos a hablar un poquito más allá adelante. Pero bueno, vamos a leer lo que estábamos, ¿verdad? De Tesalonicenses. Esto también es algo que los cristianos ya deberíamos de saber. Y muchas veces de memoria incluso, porque es necesario. Mire, 4:13, Tesalonicenses primera dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen se refiere a los que ya murieron en el Señor. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque cuando un cristiano, hermano, muere, la muerte es separación de su espíritu, ¿verdad? Con su cuerpo, su alma. Dice que la gente que es inconversa no tiene esperanza, pero los cristianos sí tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que ya están muertos. Y entonces dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esta es nuestra esperanza. Esto es lo que el apóstol acá está diciendo. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Porque los muertos van a resucitar o vamos a resucitar si ese es nuestro caso. Claro que sí. No piense que se va a quedar aquí eterno, hermano.
Por eso debemos de amar la obra del Señor y amar a los hermanos mientras estamos aquí, porque no sabemos cuándo nos toca. Lo importante es estar afianzados en Dios y estar, como dijo el apóstol Pablo, asidos de Él, ¿verdad? Agarrados de Él, y que más bien, que Él nos tenga agarrados a nosotros, ¿verdad? Para que cuando el Señor venga nos levante con Él. Y luego sigue siendo 1 Corintios 15:32, cuando el apóstol Pablo está explicando acerca de la resurrección. 15:32 os aseguro, hermanos, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Por qué dice esa gente así? El apóstol Pablo, hermano, va a empezar a hablar de la resurrección. El verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si no, Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos, dice, de lástima en esta vida. Mas ahora, dice el verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué dice entonces el apóstol Pablo? Que los que morimos en Cristo, o los que murieron en Cristo, van a ser resucitados con Él. Es algo que debemos de saber ya. Esta de la imposición de las manos, la doctrina del bautismo, la resurrección de los muertos, ya deberíamos de saber. Es algo que deberíamos de conocer ya nosotros. Había algunos hermanos que estaban enseñando, ¿verdad? Según Timoteo 2:18, estaban enseñando que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Y el apóstol Pablo le encarga aquí a Timoteo, ¿verdad? En su segunda carta, dice acá, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, si la resurrección ya se efectuó, entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? Claro que no. Cristo todavía no ha venido, ¿verdad? Y ha resucitado a los muertos. Todavía no. Eso es lo que estamos esperando, que Cristo venga. Es lo que estamos esperando nosotros. Es algo que deberíamos nosotros ya de saber, de conocer como cristianos, hermano, porque son los primeros rudimentos. 4 cosas, ¿verdad? La doctrina de bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo siguiente que va a decir el apóstol aquí? ¿Qué es lo siguiente? Va a decir, y del juicio eterno, porque hay un juicio. Y sí, solamente hay un juicio, no hay dos. Hay gente que piensa que van a haber 2 juicios y que la iglesia es juzgada primero, o yo no sé de dónde sacan esas ideas, de verdad. A mí me gustaría, de verdad, me gustaría platicar con alguien que tenga ese tipo de mentalidad y que me enseñe dónde en la Biblia enseña este tipo de doctrina que ellos están transmitiendo hoy en día a la gente. Hay gente que dice que Cristo va a juzgar primero a la iglesia y hay un juicio por el cual la iglesia no pasa, hay un tribunal por el cual no pasa. No, el apóstol Pablo no es lo que dice. El apóstol Pablo no es lo que enseña. Porque así como de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, también está establecido que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno, ¿verdad?, dé cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya vimos que Tesalonicenses 4:16 enseña que los muertos estarán primero. Y entonces el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, 20:12 o 20:12. A ver, primero vamos a leer acá. A ver lo que nos dice esta parte aquí. Gloria sea a Dios. Dice acá. Gloria sea a Dios. Amén. Apocalipsis 20:6 habla de los dos. Ok, muy bien. Muy bien, qué bueno que me ayuda la mano. Apocalipsis 20, acá está.
26 dice acá. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección, hermano? Es cosas básicas que deberíamos de saber. Yo estaba buscando el 20:12, que también lo vamos a leer. Pero qué bueno que el hermano nos puso esta cita ahí porque es importante. Bienaventurado el y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene es la primera resurrección. Cuando los muertos en Cristo son resucitados primeramente con Él. Ellos son resucitados con Cristo. Es la primera resurrección. ¿Y qué pasa entonces, hermano, con nosotros los que nos quedamos? Somos transformados y estamos con el Señor, ¿sí? Y a continuación, ¿qué dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Lo va a explicar más adelante. La va a explicar más adelante. Dice acá. Serán sacerdotes de Dios, reinarán por él 1000 años. Acá está. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, ¿cuál es la primer muerte? La separación del cuerpo, ¿verdad? Con el espíritu, con el alma. Es la primera. Los muertos en Cristo ya murieron, ya pasaron por esa parte. Nosotros, por eso dijo el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Eso dijo el apóstol Pablo. O sea que hay los cristianos que cuando estén vivos de pie, cuando el Señor venga, van a ser levantados y transformados. O sea, ellos ya van juntamente con los muertos de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No voy a hablar de 1000 años en estos momentos, ¿verdad? Pero lo que los compete es lo de la primera resurrección. La segunda resurrección. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, el que tiene parte en la primera resurrección, hermano, el lago de fuego, que es la muerte segunda, no tiene potestad sobre ellos. Ya no tiene potestad. Porque ya ellos ya pasaron de un lado, ¿verdad? Pasaron al otro. Hay un peligro que el que no se haya escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Eso sí está claro allí. Porque hay un juicio, ¿verdad? Y en el juicio están, ¿verdad? Todas las personas que hacen bien o hacen mal. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. A ver, una pausa aquí. Si la gente dice que este juicio del trono blanco, ¿verdad? Porque así como comienza en el verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual dieron la tierra y el mar, en ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Bueno, si este juicio no es para la iglesia, entonces ¿por qué está el libro de la vida ahí? ¿Por qué? Porque todos los libros son abiertos. Es que hay gente que piensa que Dios, como es soberano, y Él va a decir, bueno, tú hiciste bien para la derecha, tú hiciste mal a la izquierda. Pero acá nos está explicando aquí más detalladamente. Y dice que están los libros, Dios va a juzgar a cada uno según las cosas que están escritas en los libros. Claro, la finalidad solamente es una, o pasas a la vida eterna o la condenación. Pero Dios es justo, ¿verdad? Y Él va a enseñar a cada uno tal y como está escrito en los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Bueno, si este juicio no es para los cristianos, ¿qué hace el libro de la vida allí? ¿Qué hace el libro de la vida ahí? Por lo tanto, es para todos. Porque esta parte de la Biblia no rebate lo que el apóstol Pablo dice, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No lo rebate. Al contrario, apoya esa teoría. Porque todos vamos a comparecer. Acá estamos todos delante de Dios y acá se abre el libro de la vida. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted no va al lago de fuego. Sin embargo, el que no está su nombre en el libro de la vida, sí se va al lago de fuego. Entonces, claramente está que hay una resurrección de los muertos
y hay un juicio en el cual todos vamos a comparecer. ¿Por qué el escritor de Hebreos está diciendo esto? Porque está haciendo referencia a lo que anteriormente dice, que la iglesia debería ser ya adulta, debería de poder digerir la comida sólida, pero no, todavía está en la etapa de niñez, porque no quiere madurar, porque no puede comer la vianda, sino que todavía tiene que tomar leche. Y el apóstol lo que está diciendo es, ustedes debiendo ser ya maestros, debiendo de entender y conocer todo esto ya, ¿qué dice? Tienen necesidad, dice, que se les dé leche todavía. Y no quieren comer el alimento sólido. ¿Por qué? ¿Será porque son flojos? ¿Será porque no quieren estudiar? ¿Porque no quieren leer? ¿Será porque no tienen compromiso con Dios? Por eso dije hace un momento, el que tú vayas a la iglesia todos los días no necesariamente está demostrando que tú amas a Dios. ¿Tú quieres amar a Dios? Ama a Dios donde nadie te ve. Ama a Dios en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu soledad. Ama a Dios cuando el pastor no te está mirando, cuando los hermanos no te están mirando. Ama a Dios en tu relación íntima con Dios personal. Porque, ¿qué pasa entonces? No leemos la Biblia y decimos que amamos a Dios. El que me ama guarda mis palabras y las hace. Pero ¿qué palabras vamos a guardar si no conocemos lo que está escrito en la Biblia? Necesitamos, hermanos, crecer y madurar. Y no necesariamente digo esto por los hermanos que nos están viendo, porque, bueno, no los que nos están viendo quizás ahora en el live, pero mucha gente nos ve, gracias a Dios. Y hay mucha gente que no es convertida. Y sabe que mucha gente no es convertida por causa muchas veces de nosotros los cristianos, porque no damos buen testimonio, porque no damos buen ejemplo, porque no predicamos a Cristo con nuestro testimonio. Predicamos de muchas cosas, pero no predicamos del amor de Dios. No predicamos de cómo se debe vivir realmente delante de Dios. Por eso mucha gente, el evangelio es vituperado, muchas veces blasfemado por causa muchas veces de nosotros los cristianos. Y debemos de tener cuidado, hermanos. Pero para eso necesitamos leer la Biblia, porque si no, ¿cómo lo vamos a saber? Eso es lo que necesitamos hacer, leer la Biblia, hermano. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, la siguiente parte abajo dice, porque es imposible, no can do, ¿verdad? Como dice el americano, no se puede. Es imposible, no puede ser que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron otra vez, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado con lo que la Biblia dice acá, hermano, de verdad. Acá dice que es imposible que los que ya conocieron y saben y gustaron del evangelio y conocen las potestades, ¿verdad?, del siglo venidero, y recayeron ya, y si caen, dice acá, es imposible que sean renovados. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. No se puede nuevamente, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No se puede. Por eso debemos de afirmarnos, hermano, afirmarnos en el Señor, porque es necesario, hermano, que nosotros nos afiancemos en Dios todos los días, porque no queremos, hermano, caer en lo que esta gente ha caído. Es una advertencia. El apóstol Pablo, hay gente que dice, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo está advirtiendo eso? Bueno, porque las advertencias nunca son malas, nunca están de más que alguien nos advierta, que alguien nos enseñe lo que la palabra de Dios dice, para afirmarnos en el Señor, porque es el propósito de la Biblia, que nos afirmemos. Dios le bendiga, hermana Mena, que nos ve por ahí. Dios le bendiga, que se conecta ahí, que nos saluda. Amén. Gracias a Dios por conectarse, por comentar. Comparte el video si puede, ¿verdad? Para que el evangelio sea predicado más adelante también. Entonces dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que recibe espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. O sea que hay dos tipos de tierra, ¿verdad? La que produce hierba provechosa y recibe la bendición de Dios, y la que produce espinos y abrojos.
la cual es reprobada, dice que está maldecida. Su fin, dice, es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué dice? A ver, hermano, no tiene volumen, no se oye, dice. ¿Será cierto que no me escucho? ¿Que he hablado todo este tiempo y no me escucha nadie? ¿No se escucha, hermana? No sé por qué. ¿Me escuchan ahí, hermanos? Porque la hermana dice que no se oye. Sí se oye, dice el hermano. Estoy hablando muy bajo. No se preocupe, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar la enseñanza. Pero puede ver la enseñanza nuevamente, ¿verdad? Hermano, deseamos que cada uno de vosotros, dice el apóstol Pablo, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, y acá vamos a entrar, ¿verdad? Así me pasó, dice, y salí y volví a entrar. Puede ser que salga, hermano, y vuelva a entrar, por favor. Y aquí vamos a entrar a Melquisedec. Y llegamos ya a... Nos falta un pedacito de Hebreos 6 y vamos a entrar al 7. Ok, en el mío dice no, yo lo checo. Gracias, hermana, chéquelo, por favor. Hermano, Melquisedec está muy importante, muy interesante. Y queremos leerlo, ¿verdad?, en la siguiente clase. Porque también habla del diezmo, habla lo que tiene que ver con la ley y es muy importante también. Esto es una parte de confirmación, la que el apóstol Pablo está haciendo o el escritor de Hebreos para nosotros los cristianos, para que tengamos cuidado, es una advertencia. A nadie está de más que se nos advierta, hermano. Y acá dice que debemos de cuidarnos, hermano, para no recaer, como dijo al principio, ¿verdad? No sea que nos deslicemos. Entonces dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. Bueno, aquí estamos hablando de otro tema que no me gustaría mezclarlo, ¿verdad?, con lo que hemos hablado. Así que vamos a dejarlo por acá, esta enseñanza. Le invito, ¿verdad?, que la siguiente vez o la siguiente clase, si Dios permite, si Dios quiere, el día de mañana, la tendremos para hablar un poco del sacerdocio de Melquisedec y seguir hablando de lo que son los diezmos, que es muy importante. Y quisiéramos seguir en esta noche, pero también tenemos actividades, ¿verdad?, cosas que hacer. Así que vamos a esperar que los hermanos que entraron al último puedan ver la clase de nuevo. Ya como anuncio, ya cerrando la clase de esta noche, como anuncio, quisiera decirles que vamos a tener la dinámica de este mes. No me han dicho los hermanos cuándo quieren que la hagamos, pero los hermanos que compartan, cada vez que comparte, hermano, su nombre, tendrá un número acá en este recipiente. Mientras más veces comparta, más números tendrá y más grande, mayor será la oportunidad de ganar. Así que, ¿qué vamos a ganar? Vamos a ganar algo. Vamos a ganar una recompensa. Vamos a ganar un incentivo, por así decirlo, para que nos ayuden a seguir compartiendo los videos, para que el evangelio siga siendo predicado, porque nos ayudan. De esta manera alcanzamos, ¿verdad?, a muchas más vidas y muchas más almas. Mucha gente más está beneficiando de las enseñanzas. Y yo, pues, aunque soy un hombre, me puedo equivocar, pero trato de hacer, ¿verdad?, lo mejor que puedo para enseñarles la palabra de Dios. No mi criterio, no mi pensamiento, sino lo que la palabra de Dios dice. Como dice la Escritura, todo hombre que hable conforme a la palabra de Dios. Todo el que ministra conforme al poder que Dios da. Entonces es necesario, hermano, que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice y que pongamos atención, que pongamos cuidado a lo que la palabra de Dios dice. Así que nos vemos, hermanos, en la siguiente enseñanza el día de mañana, si Dios permite. Hermana Mena, ¿verdad?, comparte el video si puede. Alejandra esta vez no va a participar porque no ha compartido los videos ni tampoco ha estado en los lives. Así que, pues, si puede, déjele saber ahí a Alejandra Mena, amén, para que sepa. Bueno, vamos a orar para despedir en esta noche. Gracias, hermano, gracias a todos los que nos vieron. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos has dado. Señor, te pedimos que esta clase ha sido de edificación para nuestra vida.
como tu palabra dice, Señor, dejando ya los primeros rudimentos, Señor, de la enseñanza de Cristo. Debemos de conocer y practicar, Señor, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ayúdanos, Dios mío, a perseverar en la sana doctrina, Señor, y a enseñar solamente tu palabra, Señor. Permite que podamos crecer, Señor, y edificar nuestra vida cada día a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú guardes la vida de mis hermanos, los que nos escuchan, Señor, del otro lado del mundo, Señor, del otro lado del monitor, Padre, que seas tú, Señor amado, en cada uno de ellos, Padre, que los sigas bendiciendo, Señor, y que nos siga dando este tiempo, Padre, de comunión unos con otros para poder edificarnos en el amor tuyo, Señor. Te damos gracias en esta noche, guárdanos, Padre, el día de mañana, si es tu voluntad, estaremos aquí nuevamente, si así tú lo quieres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo, Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Así que nos vemos, hermano, en la siguiente clase. Dios les bendiga a todos, pásenla bien. Gracias, hermano Almanza, ahí por estar con sus comentarios. Qué bueno que se conecta siempre, está al pendiente y nos ayuda en las clases. Dios les bendiga a todos. Esperamos que verlos en la próxima clase.